un caballo, sea en línea recta o curva, todo el tiempo las cadenas musculares están activas, siempre y cuando el jinete está sentado correctamente y el caballo está moviendo, oscilando la pelvis. Esto es la condición. Ok. Y entonces en este momento, que esto ya lo sabemos, la pelvis se mueve en el patrón tridimensional de la marcha, ¿ya? Hasta al mismo tiempo, el mismo milisegundo, una flexión, una extensión, una abducción y rotación. Ese es el secreto del patrón tridimensional. Pero lo que se olvida muchas veces es que todo el tiempo tenemos las fuerzas universales y tenemos ahí la gravedad, por ejemplo. Comenzamos con esto. Pues la gravedad es la que me deja caer el caballo, ¿verdad? Es siempre activa y que deja también caer mi cabeza, por ejemplo. Ahora, yo personalmente propongo que todos los niños con parálisis cerebral deberían trabajar sin estribos, porque la gravedad activa el estiramiento de sus músculos de las piernas, ¿sí? Y con esto, si se estiran las piernas, la pelvis se pone en vertical y ahí el caballo es capaz de moverlo. Si la pelvis está bloqueada porque tiene tal vez los estribos muy cortos, entonces la pelvis no se mueve y siguiendo las cadenas musculares no están trabajando, porque parte de la pelvis, ese es el contacto al caballo. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, yo he visto, ¿cómo se llama ese australiano que monta, que ha ganado tantas medallas de oro y tiene sus propios caballos? Él tiene parálisis cerebral cuadriplégica y él hace sus competencias sin estribos, también sus competencias, ¿sí? Para que la gravedad esté actuando. Okay. Y lógicamente, como ya dije, pues el caballo para, el caballo arranca, el caballo va en línea curva. Todo esto es en el mismo momento. Cuando estamos conscientes de esto, entonces podemos estar conscientes. Mira, ¿quién me pintó ahí yo lo pinté, no creo. No, ¿Lo no ven? sé. Que aquí hay Sí, una línea. hay una gráfica. Pero yo no lo hice. ¿O fue sin querer? Tal vez sin querer con la pizarra o algo así. Sin querer. Sí. Entonces, cuando estamos, uno, consciente de esto, y dos, yo lo siento, porque yo soy jinete, yo tengo que ser jinete. ¿Cómo lo voy a llevar a un paciente a monta terapéutica o a paraecuestre si yo no sé montar y si yo no he sentido los beneficios? Ahí comienzan los problemas. Está difícil, ¿verdad? Sí. Ok, y entonces vamos al próximo, que esto, ay, mira esto, ¿cómo le quito? ¿Cómo le voy a quitar esto? ¿Quién lo pintó ahí? ¿Le ven? Sí. No debe estar ahí. Bueno, Okay. tal vez no sé por qué está ahí como en pizarra, pero bueno, yo creo que ahí igual se logra ver no interfiere con la letra. Sí, aquí dice anotar, pero yo no quiero anotar nada. Okay. Vamos a seguir. Entonces, evaluar estrategias. Bueno, ya aplico mis estrategias externas porque ese es mi primer paso. Ahí entra el terapeuta. Tiene que estar bien preparado para que les pueda ayudar al paciente de llegar al correcto asiento. Porque si no llego de más o menos al correcto asiento, no va a haber rehabilitación ni de las cadenas musculares ni de la regularización de la espasticidad o el aumento de tono muscular o la bajada de un hipertono, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto depende de las cadenas musculares que estén activas trabajando en coordinación, ¿ya? La anterior y la posterior. Ok. Y entonces entran los beneficios de la monta a caballo y puedo utilizar las estrategias inherentes.
Entonces, si por ejemplo mi paciente tiene falta de equilibrio vertical, con esto lo voy a comenzar, porque es lo primero que hace un bebé, ¿no? El bebé primero levanta la cabeza, después los hombros, se apoya en los brazos. Entonces el bebé primero desarrolla el equilibrio vertical para que llegue parado en los pies. Entonces yo voy a comenzar alguien que tiene problemas de reacciones de enderezamiento y de equilibrio, yo voy a comenzar con las reacciones de enderezamiento. ¿Sí? Quiere decir, yo utilizo las estrategias inherentes. Yo me paro, yo salgo, paso alto, alto paso, si el caso es un poco difícil, o después, cuando ya avanza, puedo hacer paso, trote, trote, paso. ¿Sí? Todo esto estimula las cadenas musculares para que el paciente aprenda las reacciones de enderezamiento. Cuando ya logro esto, más o menos, entonces yo puedo ir a las estrategias de la fuerza centrífuga. Entonces comienzo con curvas, serpentinas, círculos, ¿sí? Para que mejore su equilibrio vertical. De eso tenemos que estar conscientes, pero siempre eso lo hago montando, porque es el caballo que lo va a acomodar. Yo le ayudo, yo soy su asistente, yo lo mantengo. Hasta en montagemela les tengo que decir, se puede hacer muy bien si yo manejo bien mi rotación de tronco y tengo mi niño aquí, aunque es una monta pasiva para él, completamente pasiva, porque está en hipoterapia. Entonces, las cadenas musculares que siguen a mi cuerpo se activan. Sí se puede hacer en monta gemela y después en monta terapéutica. Bueno, y ya llegamos, estamos en las inherentes donde estoy y estoy en la rehabilitación. ¿Para qué quiero la rehabilitación? Para que mi paciente pueda transferir todo esto a su vida diaria naturalmente, ¿no? Eso es el objetivo de la rehabilitación. Entonces, se puede transferir, se puede mover mejor en su casa, puede ser más independiente, llega a caminar independiente y muchas otras cosas. Pero también es interesante que con esto yo preparo a mi paciente para las competencias para ecuestres, porque ahí ya tiene que montar solo. Tenemos 5 niveles y ya es a partir del segundo nivel, ya hay trote, ¿sí? Aunque tenga una discapacidad fuerte, ¿no? Elma, es a partir del segundo, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces sí, al paciente se le pueden abrir puertas porque él llega a una autorrealización. Yo conozco pacientes que entraron en hipoterapia y después se compraron su propio caballo. Y entonces ya quedamos claro, con esto él se puede rehabilitar todo el tiempo, no se está interrumpiendo la rehabilitación. Pero lo que Elmar y yo platicamos la última vez, hay que cuidarse cuando llevas o quieres llevar un paciente para ecuestre, que no te aceleres. Eso puede pasar, ¿verdad? Porque quieres que ya entre, que ya lo haga solo, y entonces comienzas a forzarlo. Y esto puede ser contraproducente para la rehabilitación. De esto tenemos que estar conscientes. Es poco a poco. No es de hoy a mañana este asunto. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, sí lo llevamos ahí, pero no podemos acelerar un proceso de rehabilitación porque después forzándolo para las competencias sería contraproducente para su avance en la rehabilitación. ¿Verdad, Elmar? Correcto. Sí. Ahora vamos al próximo. Espérame. Okay. Sí hay tiempo, porque tenemos otros 30 minutos, gracias a Dios. Yo nomás les quiero enseñar unas fotos de una muchacha que es un caso muy interesante y muy valioso para nosotros porque no tiene otra terapia, ni ocupacional, ni fisioterapia, ni nada. Ella estuvo en Teletón cuando tenía 8 años y de ahí ya no tuvo ninguna
fisioterapia. Y es una muchacha con parálisis cerebral discinética o, si quieres decir, espástica, con aspecto atetósico. Y llegó esta muchacha con un reflejo asimétrico, aquí lo estamos viendo, tan fuerte que la niña no podía voltear la cabeza. Completamente bloqueada la cabeza a la izquierda. Era imposible voltearlo. Y entonces, sí, esto fue una de las primeras sesiones. No le corregimos nada ahí porque lo queríamos ver. ¿Sí? Espasticidad en la pierna y fuerte espasticidad en el brazo derecho también. Bueno, entonces pues aplicamos las estrategias, primero monta gemela, con inhibición de las piernas y brazos. Piernas en su lugar, aquí vemos el ayudante, piernas en el lugar, y con la debida inhibición del reflejo asimétrico. Y pues los voy a decir si tienen más interés en leer sobre esto. Si yo doblo, cuando la cabeza se voltea a la izquierda, el brazo izquierdo se estira espásticamente, la pierna izquierda, y esta se flexiona, el brazo opuesto, ¿no? Es el reflejo asimétrico hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo puedo mover la cabeza? Tengo que doblar el brazo izquierdo, que es espástico para abajo, y tengo que estirar el brazo derecho, y también las piernas, bueno, en el caballo tengo que poner parejo, y entonces soy capaz de voltear la cabeza al centro. Si no hago esto, no se puede. Los reflejos ya es todo un tema, y el terapeuta sí debería aprender fisioterapia básica para poder manejarlo sobre el caballo, ¿sí? Y pues ya vemos, así trabajamos, inhibimos reflejos, en paso primero, mucho tiempo en paso, ¿sí? Después integramos algunos ejercicios neuromusculares de los brazos, de las cabezas. Y pues ha estado con nosotros como 4 años, Pecado. Y entonces hoy está así. Esto es como para todos nosotros son las flores. Ya está solo en el caballo, ya le damos los estribos, porque se lo amarramos en este caso, ¿sí? Y aquí está caminando, y ya de vez en cuando también ya trota solo, guiado el caballo. Entonces estamos manejando o moviéndonos en dirección a para ecuestre. Ella sí es un caso para ecuestre. Sí sería. Comienzo con la próxima diapositiva. Bueno, primero, para que yo podría hacer todo esto, yo necesito ser jinete. Esto es indudable. No podemos avanzar con nuestros pacientes si yo no sé cómo se siente montar el caballo. Y si yo no estoy seguro moviendo un caballo en la pista. Entonces, lógicamente, tengo que saber de caballos, etiología, comportamiento, alimentación, mantenimiento, todo esto tengo que saber. Y tengo que montar el caballo demostrando un correcto asiento. Yo no necesito hacer piafé, passage, ni tengo que saltar, eso. No, en otros países sí se tiene que hacer. En Alemania sí te lo piden, porque te hacen el examen en la Federación Ecuestre de Alemania. ¿Sí? Pero no vamos a ir, todavía no estamos muy lejos. Pero sí tengo que tener el correcto asiento, porque es importante cuando hago monta gemela, muy importante. Y también saber aplicar las ayudas de montar para manejar mi caballo seguro en la pista, ¿no? Correcto. ¿Y me oyen? ¿Siguen? ¿Todo bien? Sí, yo te oigo bien. Okay. Creo que todos te están oyendo bien, Edith. Sí. Y lógicamente el terapeuta, el equinoterapeuta o el terapeuta de monta terapéutica o equitación terapéutica tiene que saber montar y tiene que llevar al caballo con total seguridad en sus detalles. Ahora, comienza el problema. Conozco profesionales excelentes, súper preparados, y quieren entrar a una capacitación, pero nunca se han subido a un caballo. ¿Qué hago? ¿Le puedo enseñar a montar en 3 días? No, es que no puedo.
ni en 3 meses. ¿Ya? Entonces ahí comienza el problema, que el que quiere entrar en la capacitación ya tiene que ser de cierta manera jinete. ¿Sí? Eso es indispensable. Y entonces vamos al último. ¿Qué necesito para llevar a mi paciente a paraecuestre? Uno es buenos terapeutas bien capacitados que tienen conocimiento ecuestre, fisioterapéutico, médico, psicológico y pedagógico. Eso es el sentido de una capacitación, ¿sí? Ahora, si quiere avanzar el paciente, necesita buenos caballos, porque en las competencias para ecuestres lo que se busca es el caballo, no se busca el jinete. ¿Ya? Sí. Entonces, si en la terapia a veces tenemos caballos que no tienen una buena calidad, eso es verdad, ¿ya? Porque nos donaron caballos, o ya está muy viejito, porque todavía creen que se necesita un caballo viejo para hacer la terapia. Entonces, la calidad de los caballos en la terapia a veces deja de decir mucho. Y entonces, ahorita hay que buscar un buen caballo para mi paciente. Y ahí entra eso. Ahora venimos a algo más importante. El patrocinio. Sufrimos. Sí. ¿Ya? En Europa el patrocinio es increíble, ¿sí? Y nosotros no tenemos gente que apoya a nuestro paciente porque todo cuesta dinero, ¿sí? Y el patrocinio también tiene que ser, lógicamente, de la federación ecuestre de cada país. Necesitamos urgentemente un convenio de una Federación de Terapias Ecuestres con la Federación Ecuestre Mexicana, como es mexicana en este caso, como es en Europa. Todas las federaciones de terapias ecuestres tienen convenios con la Federación Ecuestre. Y por eso, Elma, te felicito que ustedes ya se están moviendo en esta dirección. Me parece excelente que Sí. se está involucrando la Federación de Colombia, la Federación Ecuestre de Colombia, ¿sí? Sí. Entonces, aquí sí hay, si no hay patrocinio, el asunto es muy difícil, porque tenemos muchos prospectos para ecuestre, pero no hay dinero. Sí. ¿Sí? Tú que sabes más de esto, Elmer, tal vez quieres decir una palabra cerrando esos comentarios que hice. Sí, pues Edith, lo que tú dices es muy cierto. Yo también me di cuenta que estar al lado del deporte al nivel de alto rendimiento iba a ser un facilitador para que pudiésemos llegar a esa etapa de cúspide del proceso de rehabilitación que es la disciplina del paraecuestre. Por muchas características, por ejemplo, en mi experiencia, el poder tener acceso a caballos de alto rendimiento en la disciplina del adiestramiento es mucho más sencillo si estoy cerca de las disciplinas y de los deportes, es decir, cerca de la Federación Ecuestre de Colombia. También, por ejemplo, no solamente para los caballos de paraecuestre, sino también para los caballos de equinoterapia, es decir, poder tener la posibilidad de tener buenos caballos para hacer equinoterapia, me lo ha facilitado de alguna u otra manera el estar cerca de las disciplinas. Yo particularmente acá donde trabajo uso caballos que fueron muy buenos en adiestramiento o que hicieron salto, y es decir, son caballos atléticos, mentalmente equilibrados, son caballos que ya han recibido disciplina y entrenamiento, y eso facilita mucho, y aparte pues tienen movimientos equilibrados, son caballos con ritmo, con soltura, que al final es lo que buscamos para tener una buena terapia, y pues el terapeuta fundamental es el movimiento, ¿no? Y es el caballo. Entonces sí, un consejo, ese me parece un consejo muy válido, y es poder adquirir caballos de estas características para los procesos terapéuticos, y obviamente después para el proceso de transición al paraecuestre es bien fundamental. Es difícil llegar con otro tipo de caballo a ese nivel. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Quiere decir que en todos los países tenemos que buscar más contacto con
con la sociedad ecuestre en general, ¿sí? También no creas, aquí en México tenemos problemas. El concepto, la Federación Mexicana de Terapias Ecuestres tiene un convenio con la Federación Ecuestre Mexicana, especialmente para el concepto Brona, porque es, como diplomado tiene que montar una tabla y eso lo va a juzgar un juez de la federación. Entonces, se hizo un convenio para que se aseguran las habilidades ecuestres para la terapia. ¿Sí? Exacto. Sí. Y lógicamente otras cosas que tienen que saber, que tienen que integrar dentro de su capacitación. ¿Sí? Sí. Ok, entonces déjame quitar esto. Ok, Elmer. Ahora sí, hay algunas preguntas, con gusto lo podemos todavía contestar. Bueno, no sé si las personas que escribieron preguntas acá en el chat quieren que yo les ayude con la pregunta para Edith o quieren ustedes abrir su micrófono y hacérselo. Existen las dos posibilidades. Es más rápido si lo hacen ustedes en términos de tiempo, abren su micrófono y le pueden hacer la pregunta a Edith. Bueno. Ok. Buenas tardes, Edith. Muchas gracias por su conferencia y muchas gracias. Quería preguntarle, es Félix Novo de Bolivia. Ah, de Bolivia, mucho gusto. Un gusto es mío. Quería preguntarle, ¿qué médico o qué especialista le da el nivel al jinete para ver en qué nivel se encuentra de competencia? ¿Qué tipo de especialista es? En Bolivia no contamos con eso. Sí, estos son los evaluadores que son médicos o fisioterapeutas. Cada país establece, cada federación establece evaluadores que checan el paciente en el piso y deciden dónde, en qué nivel puede entrar el jinete en paraecuestre. Sí, y si quieres saber más de esto, pregúntale a Elmer, porque ellos ya están en este proceso. ¿Ya? Gracias, molestaré a Elmer más adelante. Bueno, en privado. Gusto, tranquilos, con mucho gusto. En redes ahí podemos responder a través de la federación todas las inquietudes que tengan. A ver, ¿alguien más quiere hacer una pregunta por micrófono? Yo tengo... Sigue. Dale. Gracias. Hola a todos. Sí, yo quiero preguntarle a Edith, ¿cómo estás, María Mercedes Contreras? Sale contigo de Cruz Roja, ¿cómo estás? Quiero tenerte aquí. Bueno, tengo una pregunta que me llama la atención. Siempre hablamos de dos tonos, el hipertónico o espástico y el hipotónico o atónico, que también se puede suceder. Hay un término medio que es la distonía. La distonía es el paciente o la persona que tiene un tono que fluctúa de hipertónico a hipotónico. En esos casos, ¿cuál es tu criterio para manejar esas oscilaciones de tono cuando tú lo trabajas en equinoterapia, en hipoterapia, monta terapéutica, dependiendo de la situación? ¿Tú qué criterios manejas para poder manejar las distonías, esas fluctuaciones de tono que se presentan en ciertas patologías? Gracias. Sí. Edith, un minuto. Anita, por favor, ¿puedes quitar tu pantalla? ¿Alguien activó una pantalla? Ustedes están en la pantalla de Anita Cani. Ok, y no lo puedo agrandar. Puedes No, ya vemos ahí. Arriba de dejar. Tuya. Arriba. Bueno, mientras ella hace eso, puedes responder, Edith. Gracias. Dejamos, perdón. Ya, listo. Gracias. Están muy lindas sus bebés. ¿Qué pasó con Edith? ¿Qué pasó con Edith? Bueno, gracias. ¿A quién le contesto? A Mercedes, ¿verdad? Sí. A mí, sí, señora, a mí. Mira, cuando hay un tono muscular fluctuante, también puede indicar, de esto a veces no estoy segura, si pueden ser convulsiones. Uno tiene que estar muy atento a esto, porque si hay ciertas convulsiones, aunque sean cortas, por ejemplo, con síntomas motoras, de repente el tono muscular aumenta y pues unos medio minuto o menos, en unos 5 segundos, otra vez se afloja. Ahí es lo que tenemos que
bueno, donde yo tengo que checar siempre, aunque el médico dijo que la epilepsia no es, está controlada, pero hay muchos que no están completamente controlados. Entonces, hay dos posibilidades que puede hacer, por ejemplo, el niño con parálisis cerebral. Puede ser que es una interferencia cerebral, o puede ser también, que no podemos olvidar, puede ser una reacción de él que utiliza su espasticidad para decir, es que yo no quiero. Eso también existe. ¿Sí me escuchaste, Mercedes? Ok. Sí, señora, sí escuché, sí escuché. Entonces, es una situación difícil. Sí, entonces uno tiene que checar ahí a ver qué es. Es una resistencia, tú sabes que los niños con PC utilizan su espasticidad para decir, yo no quiero, ¿sí? Porque no hablan, no pueden expresarse. O si son interferencias cerebrales, unas descargas eléctricas, también puede ser, ¿sí? Entonces, normalmente es esto, cuando el tono muscular de repente se pone alto en hipertonía y de repente está en normal o en hipotonía, ¿sí? Ahora, la otra cosa sería lo disinético, ¿no, Mercedes? Que sería la tetosis, ¿no? Donde hay movimientos de la cabeza y hay reacciones asociadas todo el tiempo, como el caso que yo platiqué de Jessica, que ella tiene eso. ¿Sí? Ella tiene aspecto atetósico. Por eso era un caso muy, muy difícil de manejar en el comienzo. Ok, seguimos con la pregunta de Daniel. Daniel, ¿sigues que tenías una pregunta? Y te pido la palabra después, Elmer. Gracias. Alejandra. Listo, Alejandra. Alejandra. Hola, Elmer, yo tengo dos preguntas. No sé si hago las dos preguntas o hago una y después espero turno otra vez a final de la cola. Ok, así quieres hazla de una vez. Nos quedan 10 minutos. Yo no sé si por tiempo de Di quiera, después de los 10 minutos, pueda volver a conectarse, pero pues avancemos en las preguntas un poquito para que también tengas en cuenta el tiempo. Ok, la más importante, Héctor. Sigue, Dani. Son dos preguntas, te las voy a hacer súper rápido para lo del tiempo. Uno, hablaste del tema de pacientes que no pueden abrir las piernas. En paraecuestre hay ciertos casos de personas que pueden montar sentados de lado. No sé tú en qué momento en qué momento incentivas a un paciente a que monte de lado en vez de trabajarle la apertura de piernas. Uno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, hablaste de que la transición a paraecuestre sea una transición lenta y no forzarla porque pues, esto puede traer problemas en el paciente. ¿Qué factores crees tú que hacen que te facilite esa transición hacia el deporte? Mira, uno del asiento de dama, pues lógicamente en paraecuestre no lo están utilizando, ¿verdad? Pero yo he leído y he visto un video que puede ser que la FEI comienza a aceptarlo también el asiento de lado, ¿sí? Siempre correcto. Naturalmente se puede hacer, yo estoy en favor de esto. También estoy en favor, por ejemplo, hay dos riendas, tú puedes montar con dos riendas y podrías montar con una rienda, en la rienda indirecta, como lo hacen los charros de México, por ejemplo, ¿no? Con Sí. ¿Sí? Yo también estoy en favor de esto. Si un lado no se puede utilizar, que utilicen la mano correcta con una rienda. Lo importante para ecuestre es que el caballo camina bien. Eso es el punto, ¿sí? Que mucha gente que prepara a sus pacientes lo olvida, ¿sí? Porque el juez va a juzgar el caballo, no va a juzgar el paciente, ¿sí? De acuerdo. Y la otra pregunta era, ¿qué me decías? Cuando, en el momento de la transición hacia el deporte, ¿qué factores crees tú que influyen en que un paciente haga esa transición hacia el deporte? Mira, yo creo que primero pasa por monta terapéutica, ¿no? Aprende a manejar el caballo solo en la pista. Eso es monta terapéutica. Mientras que se necesita guía, no es monta terapéutica, al fin y al cabo, ¿no? Estamos entre hipoterapia y monta terapéutica. Bueno, y entonces, pues, hay que comenzar a trabajar unas tablitas, tal vez unos ejercicios especiales.
Y ya con esto, poco a poco, se va mejorando el asiento, lógicamente se va mejorando el efecto sobre el caballo, ¿sí? Y cuando ya pueda hacer esto, pues hay que ver un buen caballo. Como ya dijimos, es que el entrenamiento del caballo debe ser así, que no esté demasiado sensible, que esté bien colocado, que tenga ritmo, que tenga soltura, que tenga balance, ¿sí? Porque esto es lo que se va a juzgar, ¿no? Entonces, pues yo digo que hay que llevarlo lento, no forzar a fuerza, que digas ahora sí, pues que estribos, que no sé qué. Hay muchas ayudas en el paraecuestre. Ahí también, si quieres saber más, puedes hablar con Elmer, que ya está más enterado, porque yo no estoy en México. Estamos ahí todavía muy en los... Perfecto, Bueno, muchas gracias. gracias ¿Ya? Dani por tu pregunta. Vamos a darle la palabra a Alejandra, que me la pidió, y después de Alejandra tiene la palabra Fundación Cuando Sin puedas. Límites, y después de Fundación Sin Límites, por favor, Héctor Altamirano, para que vayan en ese orden. Nos quedan 5 minutos. Sigue Alejandra. Hablen rápido. Hola Edith, buenas tardes. Bueno, la pregunta va dirigida específicamente a lo que acabas de decir en cuanto a las características de los caballos con los que se pueden practicar pues estas terapias y el deporte paraecuestre. En Colombia pues predominan los caballos criollos colombianos. Son caballos diferentes en su estructura, pero ¿hay alguna raza de caballos que sea, no sé, la mejor para hacerlo? ¿Sabes algo de los caballos criollos colombianos para este tipo de terapias? ¿O nos podrías indicar, pues, Bueno, al mira, respecto Alejandro, algo? lógicamente en monta terapéutica los niños pueden montar el paso fino, por ejemplo, ¿sí? También en monta terapéutica el paso peruano, pero estos caballos no los pueden llevar para ecuestre internacional. Ok, ¿sí? eso es Porque entendible. no se acepta el ampliaje, por ejemplo, del paso peruano, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que lo que hay que buscar o hay que hacer el contacto con el sistema ecuestre del país y a los saltadores, a los de adiestramiento, si ellos pueden patrocinar un caballo. Por eso, otra vez estamos en lo mismo. Necesitamos patrocinio. ¿Ok? Pero no influye el paso del caballo en el momento de la parte terapéutica, no del deporte, entendiendo que pues solamente caballos de adiestramiento podrían ir a competencia. Pero en la parte terapéutica, antes del deporte, este tipo de caballos no generarían ningún problema con la rehabilitación de los pacientes. Bueno, el ambleaje sí puede, porque ya no transmite exactamente los 4 tiempos, transmite 2 tiempos. Entonces, en hipoterapia no te lo recomiendo, ¿sí? Ahora, el paso fino, pues si está muy acelerado, tampoco no te conviene, porque si el movimiento es tan rápido que la pelvis ya no se puede mover, entonces la pelvis se bloquea en hipoterapia. Entonces te digo, cuando tienes problemas físicos, como en parálisis cerebral de todos tipos, ¿sí? Entonces sí te conviene un caballo con pasos, con aires limpios. Por ejemplo, el pato de milla es un caballo excelente para la hipoterapia. Es fuerte, tiene buenos pasos, es inteligente, es noble, ¿sí? Es un caballo excelente para hipoterapia y para monta terapéutica. Pero dudo que sea un caballo para paraecuestre, porque tal vez no le alcanzan los movimientos. Exacto. ¿Okay? Bueno, ok, nos queda 1 minuto, si les parece. Edith, no sé si tú tengas tiempo y nos volvemos a conectar para responder preguntas. No, 10 mi minutos, pregunta es 15 muy rápida. minutos. Porque nos quedan realmente 60 segundos y de pronto se queda la pregunta sin responder. ¿Quién anda ahí? Lidia Lercari de Fundación Sin Lidia, Límites. qué gusto verte. Me encanta. ¿Cómo estás? Edith,
Edith, Bien. Edith, ¿puedes volver a sabiendo- conectarte? Perdón, Lidia, porque es que de repente no alcanzas. Seguro que quedan 30 segundos. Entonces les Bueno, propongo lo ¿Cómo siguiente. ves? Volver a ¿Quieres conectarnos que nos conectemos otra vez? y un pueden seguir ratito? haciendo preguntas. ¿Tú tienes el tiempo, Edith? Yo tengo tiempo, más Listo. tiempo que vida, estoy confinada. Listo. Entonces, Lidia, perdón que Ok. te interrumpí, pero es para poder responderte porque ya nos quedan 8 segundos. Te puedes volver a conectar y la haces para que te respondan bien. ¿Listo? Ok, sale, entonces